Perdón, volviendo otra vez atrás, vimos como como leímos aquí, que el apóstol Pablo, Pedro, eh, habla de que que Pedro comprende, esto ya lo leí, que el templo del Antiguo Testamento fue un anticipo del nuevo templo en el que habita Dios, es decir, su pueblo es su templo. Pero los creyentes no son tan solo el templo de Dios, sino también sacerdocio santo, que ofrece sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales, vengan conmigo a Romanos 12.1. Romanos 12.1 dice el apóstol Pablo: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Primeramente tenemos que estar conscientes de las misericordias de Dios. Al nosotros examinar nuestro pecado, al nosotros examinar nuestra conducta, al nosotros examinar, miren mis hermanos, a medida que nosotros vayamos creciendo en la fe, creciendo espiritualmente, cada vez vamos a estar más conscientes de nuestro pecado. Y cosas que en un tiempo tolerábamos, ahora no las vamos a tolerar. No es que nos estemos haciendo legalistas, no, es que vamos a ser más susceptibles lo que es a todo eso que ofende al Señor. Y como dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias, pero eso es cuando estamos conscientes de las misericordias de Dios. Yo a veces me pongo a pensar y a veces me siento hasta deprimido o una suma tristeza examinando el pecado de uno, examinando mis propios pensamientos, examinando, viendo lo que la Biblia demanda de mí y viendo cómo uno actúa. Y yo estoy hablando de lo que llaman pecados grandes, no tiene uno que estar metido en la pornografía o en el adulterio o en fornicación, no en este tipo de cosas. Cosas en el diario vivir, cosas en el diario vivir que cuando uno se examina y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo falla uno? Y ahí es que uno tiene que estar consciente de la misericordia de Dios. Cuando uno mira alrededor este mundo, como dije ya que estamos viviendo, a mí me da una tristeza tremenda. Tremendo, o sea que ya no hay respeto, como dije, golpeando ancianos. Ahí estaba viendo yo la noticia ayer, creo que fue, la prendí un momentito y lo primero que me salió una señora de estas que limpia casa, entrando a la casa que fue a limpiar, vino un tipo de afuera, la agarró, la violó. Y dice, Dios mío, pero es que todo esto se siente, como dice el apóstol Pedro, como el justo Lot que afligía su alma al ver el pecado que lo rodeaba en Sodoma, ¿no? Así se siente uno. Y cuando uno está consciente del pecado primeramente en uno y del pecado que rodea a es que uno puede entonces verdaderamente apreciar la misericordia de Dios. Que Dios no me ha pagado como yo merezco. Que Dios no ha pagado este mundo como merece. O sea, y por eso es que aquí el apóstol comienza, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Estos son los sacrificios, ya no es sacrificar animales. Sacrificar un animal es escupir el sacrificio de Cristo. Por eso estas religiones como la santería y todo eso lo que están, o sea, escupiendo el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Ya no hay más sacrificios por el pecado. O sea, y todas estas religiones que siguen sacrificando animales, o sea, están diciendo el sacrificio de Cristo no sirve o no creemos en él. ¿Qué es lo que hacen? O sea, entonces no se trata de sacrificar ya animales. Nosotros como creyentes dice que presentéis cuáles vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oiga bien, vuestro culto racional. El cristianismo no es irracional, es racional. Nosotros tenemos que entender las verdades del Evangelio. Esto no es un paso, un brinco al vacío, a lo loco. No tenemos que entender. Por eso tenemos que también saber explicar bien el Evangelio. No creen en Dios, creen en Jesucristo y repite esta oración y ya para afuera. No, eso no es así. Tenemos que explicar bien el Evangelio. ¿Cuál es la condición del hombre? El hombre está muerto en delitos y pecados. Todo hombre está bajo la ira de Dios. Es lo que enseña la Escritura. Dios está irado contra el impío todos los días. Esa es la condición del hombre. Pero entonces nos da las buenas noticias. Están todos destituidos de la gloria de Dios. Nos da las buenas noticias que Cristo murió por pecadores. Yo no voy a decir Cristo murió por ti, porque si tú no recibes a Cristo, por ti no murió.
Nadie por quien Cristo murió va a terminar en el infierno. Absolutamente nadie. Pero todo aquel que viene a Cristo y le recibe en arrepentimiento y fe, será salvo. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Y es lo que les digo a las personas que nos están viendo. No basta con decir creo en Dios. La Biblia dice los demonios creen y tiemblan. Los demonios son teólogos. Probablemente mejor que cualquier ser humano. El diablo es tremendo teólogo. Cree la Biblia, pero no son salvos. Así que podemos nosotros decir, bueno, yo creo en Dios o yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero si no la ponemos en práctica, eso no nos... Jesucristo dijo claramente, por su fruto lo conoceré. No basta el que cree verdaderamente, el que ha nacido de nuevo, va a presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo? No os conforméis a este siglo. Cuando habla de este siglo, no está hablando ahora en este caso del siglo XXI o del primer siglo, no. La Biblia habla del siglo presente que cubre todo el estado presente y del siglo venidero. Ay, Señor. Bueno, del siglo presente y del siglo venidero. Ahora, entonces, el siglo venidero es el estado eterno, cuando Cristo venga. Yo sé que hay muchos hermanos que se complican, que si rapto, que si 1000 años, que si... No vamos a entrar en ese tema, eso no salva ni pierde. Lo que creemos es que una vez que Cristo viene, comienza el siglo venidero, el estado eterno. Pablo se refiere a este tiempo antes de la segunda venida de Cristo como este presente siglo malo. Este presente siglo malo. Los últimos días comienzan con la primera venida de Jesucristo. Los últimos días no es los días o los meses antes de que Cristo venga por segunda vez. No. Claramente la Biblia nos enseña que los postreros días comienzan con la primera venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ya no hay más nada. Después de esto lo que viene ya es el siglo venidero, cuando Cristo regrese en gloria. Eso es lo que creyó la iglesia por siglos. Y es la clara enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, por eso dice que no nos conforméis a este siglo presente, a este siglo malo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuevamente, esto no es a lo loco. De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esos son los sacrificios que Dios acepta. Y sacrificios solamente por medio de Jesucristo. No por mi buena conducta aparte de Jesucristo. No es por obra para que nadie se gloríe. A la misma vez, eso no es excusa para no tener buenas obras. Porque si no tienes buenas obras, por su fruto se conoce el árbol. Así que es importante tener eso claro. Pero veamos. No nos podemos conformar a este siglo. ¿Qué es lo que nos dice el presente siglo ahora mismo? Ahora el mes que viene, el mes de junio, en un par de meses tenemos el mes de junio, celebra un mes completo para celebrar el pecado. Mes del orgullo gay. Bueno, entonces, ¿qué falta? Mes del orgullo de los asesinos, mes del orgullo de los ladrones. Ay, alguien dirá, pero ¿cómo usted se atreve a comparar asesinos y ladrones con la preferencia sexual? No, la Biblia los pone a todos en el mismo bote. Todito los pone, los homosexuales, los asesinos, los ladrones, los avaros, están los idólatras, están todos. Todos en el mismo saco. De acuerdo a la Escritura. Y claro, esto no es políticamente correcto. ¿Ves? Y por esto va a haber persecución. Y por esto va a haber censura. Y por eso me van a decir homofóbico. Y por eso me van a decir intolerante y fanático religioso. Bueno, pues no nos sorprendamos porque el Señor dijo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces no tenemos que sorprendernos. Lo que no podemos es conformarnos, como dice aquí, a este presente siglo malo. Porque ahora se promueve la homosexualidad. Nosotros no podemos aceptar esto. Porque ahora es normal la fornicación fuera del matrimonio. No podemos aceptar eso. O sea, todo este tipo de cosas nosotros no nos podemos conformar. Tristemente, supuestos cristianos, entre comillas, lo están aceptando. Supuestas iglesias están aceptando esto. Muestran claramente por su fruto que no son de Cristo. Ahora, volvemos otra vez a primera de Pedro. Ya dejando eso,
ese versículo. Ahora vamos al versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida. Oiga bien, como Pedro llama a Jesucristo, principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas para vosotros, pues, lo que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esto me lleva aquí a otro, el comentario aquí primero que les voy a leer. Dice, para apoyar la idea de que Jesús es la piedra del ángulo, y note bien y voy a entrar en esto, no es Pedro la piedra del ángulo, es Jesús. Y él mismo aquí lo establece. Dice, en la piedra del ángulo del templo de Dios. Pedro lo que está citando aquí es Isaías 28:16. Jesús es el Mesías escogido a quien Dios ha exaltado, resucitándolo de entre los muertos. Los que pongan su confianza en él gozarán al verse vindicados en el día postrero. Aquí es importante ver que Pedro reconoce a Jesús como la piedra del ángulo. Quiero leerles aquí sobre este tema, y en otra ocasión tengo un tema por ahí que pienso traer, cuál es la verdadera iglesia, y probablemente lea esto otra vez, pero bueno, lo voy a compartir, me parece que va de acuerdo al tema que estamos tratando hoy. Aquí el libro, voy a estar leyendo el libro Más que un rabino del doctor César Vidal. Y él dice sobre esto, dice, él hace aquí él dice, ¿quién es la piedra de Mateo 16:18? Donde el Señor dice que, ¿verdad?, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Dice, el Evangelio de Mateo, tras la confesión de Pedro, incluye una referencia de Jesús ausente en el resto de las fuentes, en el sentido de que levantará su iglesia sobre una piedra, literalmente roca, y que dará a Pedro las llaves del cielo, del reino de los cielos, y que a los que ate y desate en la tierra quedará atado y desatado en los cielos. No resulta necesario extenderse en el hecho de que el texto acerca de Pedro y la roca es la base sobre la que la Iglesia Católica Romana pretende sustentar la supremacía papal, alegando que la piedra sobre la que se levanta la iglesia es Pedro. La afirmación se repite hasta la saciedad, pero hay que decir que no son pocos los teólogos católicos de cierta seriedad que no la creen. De manera bien reveladora, Benedicto XVI, en su trilogía sobre Cristo, al llegar a este pasaje, como sucede con otros, elude defender la posición tradicional católica y se dedica a comentar otras cuestiones. Joseph Ratzinger, o sea, que es ese papa, podía ser papa, pero no era ignorante, y desde luego no ignoraba lo que sabe cualquier exégeta medianamente riguroso, y es que el texto de Mateo 16:18 no se puede utilizar honradamente para sustentar el papado por varias razones más que sólidas. En primer lugar, aunque la roca mencionada por Jesús fuera Pedro, en ningún caso se dice que se identificara con el obispo de Roma, ni menos que ese cargo fuera sometido a sucesión. Por mucho que uno quiera darle vueltas al tema, la verdad es que en las palabras de Jesús no existe la menor referencia a Roma ni a una sucesión de Pedro. Por el contrario, lo que se dice en todo caso se afirmaría únicamente de Pedro. En segundo lugar, el texto griego, y aquí es que quería enfatizar, desmiente esa interpretación. De hecho, señala una clara separación entre la roca piedra, Petra, sobre la que se basa la iglesia, y la piedrecilla Petros, que es Pedro. Así que vemos una clara diferencia ahí. Sobre la que se... Parafraseando a Jesús, el texto dice, tú eres una piedrecilla, pero yo levantaré mi iglesia sobre una roca. O sea, esto tumba completamente el argumento católico romano, que no surge hasta siglos después, porque es que cuando surge en el primer siglo y segundo, la iglesia de Roma no, o sea, el obispo de Roma era un obispo como cualquier otro.
Y cuando se hacían los concilios tenían que ir todos los obispos. De hecho, el famoso concilio, el primer concilio de Nicea, no fue ni siquiera el obispo de Roma quien estuvo a cargo de ese concilio, ni tampoco él fue el quien lo organizó. Fue Constantino. Y el obispo de Roma era uno más entre tantos obispos. O sea, no tenía ninguna supremacía. Esto es historia. Esto es historia, o sea. Ahora, volviendo otra vez aquí, dice, en tercer lugar, y resulta de enorme relevancia, el mismo Pedro señaló quién era la piedra y ciertamente no era él. En otras palabras, Pedro fue siempre consciente de que él no era la piedra. Lo sabía entre otras razones porque la Biblia profetizaba quién era esa piedra sobre la que se elevaría el edificio de Dios que se conoce como iglesia. Así, al compadecer ante el Sanedrín, Pedro afirmó con claridad no que la piedra era él, sino que era Jesús. Y para ello apeló a la profecía del Salmo 118, 22. Que dice, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada, lo que leímos acá, por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4 del 10 al 12. En otras palabras, Pedro jamás dijo que él fuera la piedra, sino que señaló al Jesús que había cumplido la profecía como esa piedra, indicando además que la salvación no dependía de adherirse a Pedro, mucho menos por someterse al obispo de Roma, como definió como dogma el Papa Bonifacio XVIII, sino por creer en Jesús. O sea, aquí creo que está muy claro lo que explica el hermano César Vidal. Nuevamente, o sea, la iglesia está sobre la roca, no sobre la piedrecita, que en este caso sería Pedro, de acuerdo al original griego. Así que me salí un poquito de eso porque quería dejar esto claro, ya que este pasaje es de suma importancia, porque aquí vemos estos pasajes que leímos, que él habla, el apóstol Pedro, de la piedra del ángulo, que es Jesucristo. Versículo 7, para vosotros, o sea, para nosotros, para los creyentes, pues lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Jesucristo vino y murió por los pecados. Hay esperanza para todo aquel que cree en Él. Todo aquel que reconoce que es un pecador, que no puede salvarse por sí mismo, por ninguna buena obra que haga, por ningún tipo de religión que practique simplemente por que es una tradición. Los fariseos eran muy religiosos, y aclaro, el cristianismo es la verdadera religión, no es que no sea religión, que hayan falsas religiones, o sea, los fariseos sí eran muy religiosos y tenían mucho celo de Dios, pero como dice el apóstol Pablo, equivocado. Y hay muchas personas que tienen celo de Dios equivocadamente. Por un supuesto celo de Dios, quemaron a miles de creyentes y no creyentes en la hoguera de la Iglesia Católica Romana. Un celo de Dios equivocado, de acuerdo a su religión y a su tradición. Y para ser justo, también algunos protestantes, los que se dedicaron a quemar brujas en Salem, también. Y tanto uno, aquí está la diferencia entre por lo menos en mi caso y mis amigos católicos romanos. Lo que los protestantes hacen mal, yo lo denuncio. Sin embargo, los amigos católicos romanos, cuando hacen el catolicismo algo mal, les cuesta admitirlo porque como es una jerarquía, pues entonces tienen que reconocer que desde que su cabeza, que es el Papa, están mal las cosas, porque toda esta inquisición fueron por el mandato y la aprobación del Papa. Sin embargo, no todos los protestantes están de acuerdo con lo que hicieron algunos, que obviamente por sus frutos se conoce el árbol. O sea, protestantes que andan quemando gente, lo mismo que católicos romanos que andan quemando gente, y lo mismo que musulmanes que andan decapitando y matando gente, es que deja claramente que a Dios no están sirviendo. Están sirviendo a su padre el diablo.
Y esto llámese de como se llame. Y esto es lo que hay que dejar claro. Porque a veces dice, bueno, pero es que ustedes hablan de lo que están haciendo ahora los musulmanes, pero acuérdate que el cristianismo tiene mucha sangre. Bueno, no, el cristianismo no. Los que profesaban ser cristianos en realidad no lo eran. Porque Cristo nunca mandó a nadie a ejecutar personas ni a quemar a nadie. Ni lo hizo él tampoco. Entonces, quien actúa, en una ocasión cuando cuando Juan y su hermano dijeron, bueno, esta gente que no nos dejan entrar y están desechando, vamos a orar como Elías para que desciendan fuego del cielo, que les dijo Jesús, ustedes no saben ni a qué espíritu le sirven. Asimismo le diría a todas estas personas que a la fuerza han tratado de introducir el cristianismo, ustedes no saben a qué espíritu le están sirviendo, porque al mío no es. Ahora, para terminar, el versículo 8, piedra de tropiezo. Y Jesucristo es piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. ¿Para quién? Y roca que hace caer. Yo siempre lo digo, cuando yo estoy predicando la palabra de Dios, cuando uno expone la palabra de Dios fielmente, la palabra de Dios hace dos cosas. Da vida, edifica o sirve para juicio. Sirve para endurecer. La palabra de Dios transforma corazones, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma corazones, el Espíritu Santo obra por medio de la palabra de Dios. A la misma vez, la palabra de Dios endurece los corazones que la rechazan. La misma palabra de Dios que sirve para salvación a uno, sirve de tropiezo a otro. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. El mismo Jesús que se ofrece como Salvador hoy en día, si tú lo desechas, va a ser tu juez el día del juicio. Y esa es la realidad. Roca que hace caer, porque tropiezan ¿en qué? En la palabra. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Quiero leer un comentario sobre este último pasaje aquí. Dice, los incrédulos cumplen la profecía de Isaías 8:14, donde la piedra que Dios ha establecido se transforma en la razón de su tropiezo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, Él no dijo, yo soy uno de los caminos. No, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y el que rechaza eso, el que rechaza que por medio, gente que no, es que por medio de mi espiritualidad sin el Espíritu Santo, por medio de mis buenas obras, por medio de lo que yo creo y deja de creer, le sirve de tropiezo. Y dice aquí, no obstante, los incrédulos cumplen la profecía de Isaías 8:14, donde la piedra que Dios ha establecido se transforma en la razón de su propio tropiezo. No obstante, la responsabilidad de tropezar es de ellos, y esto es importante, ya que su traspié se produce por su rechazo a obedecer la palabra del Evangelio. Y la última parte dice, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Voy a leerle aquí que estoy muy de acuerdo con el comentario que hace sobre este pasaje. Dice, algunos interpretan esta frase en el sentido de que Dios no ha predestinado quienes han de desobedecer, sino solo cuál será el resultado de la desobediencia para los que desobedecen. Es decir, que los que desobedecen tropezarán. Lo más probable es que Pedro enseña aquí que Dios ordena todo lo que va a ocurrir. Lo pueden comparar con Efesios 1:11. Esta enseñanza de Pedro no niega la responsabilidad humana, sino enfatiza que las personas son culpables por no creer, siendo desobedientes. Amén. Así que mi exhortación, especialmente a los que nos están viendo por medio de este video, es Cristo puede ser la piedra del ángulo, o sea, Cristo es la piedra del ángulo, pero también Cristo es la piedra de tropiezo que va a hacer caer a todo el que rechaza.
Y es siempre mi exhortación llamar a las personas a venir a Cristo. A venir a Cristo no es simplemente repetir una oración, no es decir yo creo en Dios a mi manera. Es creer lo que dice la Biblia, es creer que somos pecadores, es creer que no hay manera que podamos salvarnos. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Venir a Jesucristo, reconoce que eres un pecador, que eres merecedor del infierno. Ven a Él, clama a Él en tus propias palabras. Pon tu confianza en Él para salvación. ¿Salvación de qué? Del castigo eterno. No hay nada más seguro que la muerte. Muchos que están en el tormento hoy en día darían cualquier cosa por tener la oportunidad que tienes tú que me estás viendo en este momento, de poder arrepentirse. Pero ya para ellos es tarde. No hay rezo, no hay novenaria, no hay vela, no hay nada que los pueda sacar de ese lugar de tormento. Ya está sellado el destino de ellos para siempre. Sin embargo, para los que están escuchando todavía no. Como te digo, o sea, es venir, reconocer a Jesucristo como Señor, Señor que va a tener señorío sobre tu vida. Ya no vas a vivir como se te pegue en gana, señorío sobre tu vida y Salvador. O sea que ya no vas a confiar en tus propias obras, en tu manera de ser para salvarte y ir al cielo, sino en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si necesitas más información, yo les animo a que escriban en los comentarios, con mucho gusto les estaré respondiendo. Lo único que tienes que hacer es en tus propias palabras. Señor, sálvame, sálvame, soy pecador, sálvame. No, yo no te voy a decir que tienes que repetir una oración así, vas a, sálvame, sálvame. Y buscar una verdadera iglesia donde se predique el evangelio. No todo lo que se llama iglesia es iglesia. Hay que tener mucho cuidado y más con muchos falsos maestros y todos estos charlatanes del evangelio y la prosperidad. Si vas a una iglesia donde te están diciendo